Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les voy a explicar un pequeño microlearning enfocado en la evaluación y desarrollo de interfaces. Soy María de Rosario Arellano Cano y voy a presentarles este proyecto. En la introducción, bueno, en este caso voy a enfocarme en explicar todo lo que se refiere a la evaluación de interfaces centradas en el usuario. Vamos a conocer el tipo de métodos de evaluación que hay durante la vida activa de un producto y cómo es el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. La interfaz es la conexión física y funcional que relaciona a dos aparatos o dos sistemas, los cuales son independientes y en este caso es la finalidad siempre la transmisión de un aprendizaje. Bueno, la evaluación de la interfaz siempre busca medir la calidad de acuerdo a diferentes objetivos que son nuestra meta. También da la pauta para siempre implementar y mejorar cosas en la interfaz. Los métodos de evaluación durante la vida activa del producto hacen siempre que todo un equipo que intervino en la creación de la interfaz trabaje para hacerlo mejor. Y el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario siempre va a hacer hincapié en que todas nuestras interfaces, sistemas, aplicaciones y diseños deben estar siempre enfocados en un usuario que conocemos previamente y que podemos escuchar para en caso de tener que hacer algún tipo de cambio o implementación en la interfaz. La evaluación de interfaces centradas en el usuario. En este caso, la finalidad siempre es determinar si hay una calidad como nosotros deseamos y también es determinar un valor real de la interfaz. En este caso, siempre es enfocándose en la usabilidad del producto y qué tan amigable es y busca incrementar y asegurar siempre la calidad y la usabilidad. Los métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz son todos aquellos, por ejemplo, la captura de datos, que siempre son muy relevantes cuando se está haciendo algún tipo de evaluación de un sistema. Se tiene que medir la usabilidad y también es muy importante entender que hay muchos tests que se pueden utilizar, diferentes tests que son creados por expertos, se pueden utilizar en diferentes momentos y etapas del proyecto y siempre, a pesar de que se utilicen, no garantizan un éxito, pero es de gran importancia saber utilizarlos y saber que se puede medir la usabilidad con diferentes parámetros. La evaluación heurística. Este es un test de indagación y descubrimiento que es muy sencillo de aplicar, que ha sido elaborado por expertos y que tiene como objetivo mencionar los errores más comunes y calificar en qué grado la interfaz cumple con cierta funcionalidad. Y es también muy importante realizarlo en las primeras etapas del diseño. La revisión de recomendaciones previas. Aquí va a seguirse las reglas detalladas que tiene uno que tener en cuenta durante y antes de la creación de una interfaz. Se definen, por ejemplo, todos los elementos de apariencia, los elementos gráficos y principalmente cómo se va a comportar en la interfaz. Hace énfasis en tres áreas del diseño: en el área física, el hardware, el área sintáctica y el área semántica. En este caso, este tipo de método hace una comparación y evalúa siempre en qué grado los objetivos se alcanzan. Inspección de la consistencia. Es un aspecto de la evaluación heurística y se basa en observar la usabilidad de una interfaz o un producto. En este caso, todo esto lo que se valora es más bien los aspectos visuales, los elementos gráficos y semánticos. También se toma muy en cuenta lo que son las metáforas visuales y si son las adecuadas. Aquí es importante mencionar el fenómeno what you see is what I see.
En este caso se enfoca mucho en que los usuarios van a ver lo que perciben, o sea, todos los usuarios van a ver lo mismo. En este caso, pues quiere decir que después de haber visto la interfaz, se puede realizar un informe en el cual se determina qué errores se encontraron, dónde se encontraron, cómo se van a corregir y se hace una lista de cuáles se deben corregir en qué orden. Las simulaciones de usuario. En este caso existen dos tipos, Cognitive Walkthrough y también existe el Pluralistic Walkthrough. Es un proceso que examina la interfaz haciendo un recorrido que es en realidad una simulación que más o menos trata de imitar los comportamientos de un usuario por medio. Es un intento por intuir y por adivinar cómo será el comportamiento del usuario cuando está interactuando con la interfaz, para prevenir posibles errores conociendo el usuario. Juicio formal. El juicio formal es un método de diagnóstico. En este caso se juntan varios expertos que ya han tenido algún contacto con la interfaz, ya la conocen bien y sostienen una discusión donde más bien lo que se logra es una lluvia de ideas, donde se hace un intercambio para poder dar sugerencias, revisar los aspectos principales de la interfaz y encontrar oportunidades, problemas que se tienen que resolver y es una forma de evaluación que requiere mucho tiempo, requiere personal de diferentes áreas y es un proceso bastante grande, pero es muy interesante y es muy bueno siempre que se puede realizar. Pruebas de facilidad de uso. En este caso son todas las pruebas que se realizan antes de lanzar una interfaz al mundo. Tiene que hacerse una simulación del comportamiento del usuario. También hay tests que son con usuarios reales, evalúan su comportamiento, si hay una usabilidad que se puede comprobar, que es correcta. Se pueden hacer también muchas evaluaciones como entrevistas, test, o sea, son muchas cosas que nos ayudan a juntar todo el tipo de información que necesitamos para hacer una buena interfaz. También en este tipo de metodología se utilizan los prototipos de diseño, que son modelos que van a simular un sistema con interfaz final y que no reproducen totalmente la interfaz, pero tienen ciertos elementos que se van a probar y que van a ayudar a corregir y a modificar los diseños en una etapa temprana. La opinión de los usuarios. Aquí se va a utilizar completamente la retroalimentación que nos van a dar los usuarios. Se va a evaluar qué tipo de problemas se toparon, se va a evaluar cuáles son sus preferencias, cuáles son sus opiniones, qué les gustaría ver. Y bueno, Brooks es una de las autoras que sostiene que a pesar de que se lleven a cabo todos estos métodos, no siempre se consigue el éxito. Pero es interesante y es importante siempre tener la opinión del usuario final. También tenemos a Wood, que menciona que la evaluación que se realice debe ser realizada siempre en un escenario muy parecido al real y que es muy, muy importante saber el tipo de emociones, de percepciones que el usuario experimenta cuando interactúa con la interfaz. Y también les sugiere que es muy importante poder medir en cierto modo la opinión del usuario con breves cuestionarios donde al usuario se le entreguen preguntas que pueda responder con las 3 siguientes respuestas. Número 1, de acuerdo. Número 2, neutral. O número 3, en desacuerdo. Este es un modo por el cual se puede cuantificar de una manera sencilla los resultados y las opiniones del usuario. Métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Aquí, en realidad, a lo que estamos refiriéndonos es a que todos los productos, para tener éxito, deben de tener constante implementación
Esto requiere mucho trabajo, mucha constancia y principalmente requiere el compromiso de todo un equipo que está encargado del diseño, del mantenimiento y de la realización del producto. Siempre es una tarea muy compleja y grande, pero es una situación que permite que las aplicaciones, las interfaces tengan un éxito en el mercado y una larga vida. También en este tipo de métodos de evaluación se incluyen todo lo que son el seguimiento de los usuarios, la ayuda telefónica, online por medio de chat, o también la comunicación de problemas, grupos de noticias, metodologías de evaluación de interfaces y más. Seguimiento de la actuación del usuario. En este caso, se refiere a la recolección de datos que el usuario va juntando cuando está interactuando con la interfaz. Se refiere a todos los comportamientos que tiene, los errores, la retroalimentación y diferentes datos recolectados que ayudan siempre a la implementación de la usabilidad. También otra cosa importante es que siempre se debe de informar al usuario que está siendo monitoreado y sobre todo manejar con mucho respeto todo lo que es su información privada. Soporte telefónico o en línea. Bueno, en este caso se refiere completamente al soporte que dan algunas compañías por teléfono y también al soporte que dan por chat. La comunicación de problemas. En este caso, tenemos diferentes modos de comunicar problemas. Hay un método que es el correo electrónico que muchísimas compañías utilizan y que a mucha gente le gusta, incluso las compañías también, porque es un modo muy sencillo para ellos tener una base de datos, de errores y de sugerencias. Otra cosa es que, a pesar de que es excelente, no es tan rápido, por ejemplo, como el chat o como el teléfono, porque requiere a veces de tienes que esperar cierto tiempo para recibir una respuesta. Otras, los grupos de noticias, por ejemplo, los boletines, siempre son un buen método para que el usuario pueda encontrar una aclaración de dudas, pueda, por ejemplo, interactuar con otros usuarios para recibir cierta explicación o comentar o compartir sus opiniones. Siempre es un buen método para encontrar soluciones. Y pues bueno, los boletines y las preguntas frecuentes también es otra manera en la que los usuarios pueden intercambiar información, especialmente es bastante útil porque no hay horarios, no hay distancias y sobre todo hay una sensación de comodidad y cercanía. Mejoramiento del sistema. En este caso, siempre es muy positivo encontrar, ofrecer a los usuarios ese modo de intercambiar impresiones acerca del producto. Y también es bueno porque nos da mucha retroalimentación, nos da datos que son muy valiosos a la hora de evaluar nuestra interfaz y nos permiten conocer mejor a nuestros usuarios. Y es una cosa muy positiva para cualquier producto en el mercado. Desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. Bueno, para que una interfaz exista, necesita haber una necesidad de un usuario. Y en este caso, por eso surge el desarrollo de la interfaz centrada en el usuario. El usuario es en este caso lo más importante. Es necesario conocerlo, saber qué necesita, cómo lo necesita y cuándo lo necesita. Es también importante utilizar los conceptos y principios fundamentales del diseño que están centrados en el usuario. Hay tres principales, que son los conceptos del diseño, las metodologías para desarrollo ágil y, por supuesto, los principios de usabilidad y experiencia de usuario. Porque todo es la experiencia de usuario. Ofrecer una experiencia que tenga un valor añadido al usuario hace siempre que una interfaz tenga más éxito. Determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad.
La usabilidad es el proceso de investigación y diseño que busca asegurar la buena usabilidad de un producto o interfaz. En este caso, pues bueno, tenemos que la usabilidad se mide de diferentes modos. Hay varios conceptos que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a decir que una interfaz es usable, tiene un buen nivel de usabilidad. Tenemos la utilidad, que se refiere a que esta interfaz hace que el usuario llegue a sus objetivos fácilmente. El segundo es la eficacia. En este caso vamos a medir qué tan fácil es lograr realizar la tarea que el usuario requiere. El tercero es el aprendizaje. En este caso se va a medir qué tiempo le lleva al usuario familiarizarse y emprender a usar diferentes acciones que tiene una interfaz, que no son tan intuitivas. Y por último tenemos a la simpatía. En este caso se refiere a que todo este proceso provoca sentimientos en el usuario. ¿Es agradable? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué sentimientos tienen? ¿Qué percepción tienen? Y por supuesto, ¿qué juicio emiten después de haber interactuado con la interfaz? Arquitectura de la información. La arquitectura de la información se refiere a todo lo que es los contenidos de una interfaz. Busca siempre el modo de organizar la información de una manera muy sencilla, muy accesible, muy intuitiva y hacer que el usuario llegue a donde tiene que llegar, a la parte que está buscando de modo rápido y sencillo, en menos de 3 clics en realidad. La arquitectura de información siempre se va a enfocar en lo que es la navegación de la interfaz, en los menús de navegación, en las diferentes secciones y por supuesto en el etiquetado y en general, como habíamos mencionado ya, en toda la organización de los contenidos de la interfaz. Establecimiento de la experiencia del usuario al lograr. En este caso es siempre lo primero que se tiene que hacer antes de realizar un diseño de interfaz es determinar qué es lo que vamos a, cuál es nuestra meta con esta interfaz, qué tipo de producto o sistema vamos a crear, qué experiencia nos va a dar. Se tiene que determinar el comportamiento que va a tener, también se tiene que determinar su reacción a diferentes acciones o interacciones del usuario y siempre debe estar centrado en una comunicación persona-interfaz o ordenado. Modelado y prototipado de interfaz. En este caso nos referimos a una etapa muy inicial del diseño. Es cuando se involucra la creación de modelos que van a representar lo más cercano posible a nuestra interfaz o nuestro producto, pero sin estar totalmente finalizado. En este momento nos referimos a que es una etapa muy temprana del diseño y para hacer correcciones y modificaciones, tomando en cuenta todas las bases y sugerencias de los usuarios, es necesario tener ese prototipado para poder evaluar de una manera mejor qué requerimos. En realidad, todos estos métodos de evaluación proporcionan información sobre cómo se puede modificar y mejorar los prototipos. Se utiliza mucho el test con usuarios, la evaluación heurística, el recorrido cognitivo, la inspección de estándares, la inspección de características y la inspección de consistencia. El test de usuarios siempre permite comprobar de primera mano si la interfaz tiene un buen diseño y también nos permite saber de una manera más directa qué tipo de problemas va a encontrar nuestro usuario. La evaluación heurística, como habíamos ya mencionado, es una evaluación que tiene parámetros establecidos por expertos y que se enfoca en los errores más comunes y las soluciones posibles más rápidas. Siempre es sencilla y muy confiable. El recorrido cognitivo es una simulación que realizan los expertos tratando de entender de qué modo el usuario va a interactuar en diferentes etapas en la interfaz. La inspección de estándares es un proceso donde un experto va a evaluar en qué nivel nuestra interfaz tiene esa usabilidad que es necesaria. Y
principalmente va a utilizar estándares internacionales para medirla y va a analizar cualidades como la utilidad, disponibilidad y comprensión. Y por último, la instrucción de consistencia se basa totalmente en el análisis que un experto va a realizar de la interfaz. Se evalúa la coherencia de las interacciones y las tareas que se ofrecen. También vamos a ver que se tome en cuenta la coherencia del diseño. Y también lo debemos realizar en una etapa temprana para evitar cambios al final del proceso. Reporte de modificaciones. En este caso, los cambios finales dentro del diseño de la interfaz siempre se basan en los resultados de las evaluaciones, resultados de test y en las retroalimentaciones del usuario final. Mejora de la interfaz. La mejora de la interfaz se refiere a todo lo que es implementar constantemente la interfaz, basado siempre en el usuario, la retroalimentación y se busca realizar la validación funcional de la interfaz en todos los diferentes contextos posibles. Como conclusión, bueno, es muy importante nombrar que este uso de metodología, de pruebas, de evaluaciones, siempre hace que un diseño de interfaces centrado en el usuario asegure la usabilidad y la utilidad de nuestro producto. Le da cierto valor agregado y hace que el usuario se sienta más cómodo interactuando con esa interfaz. Siempre es muy importante seguir el orden de las etapas, porque de ese modo podemos desarrollar mejor el producto y también tener en cuenta las debidas pautas y tiempos necesarios para realizar los tests, las evaluaciones y sobre todo el arrojo de datos, la recolección y la cuantificación de datos para saber qué estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Como lo habían dicho, no quiere decir que vas a tener éxito, pero te acerca bastante a tu objetivo principal. Otro punto importante también es implementar los cambios necesarios de acuerdo a toda esta recolección y cuantificación de datos y sobre todo es la integración de un equipo que trabaje junto en armonía y que tengan este carácter multidisciplinario que requiere la creación de una interfaz. Porque pues es necesario conjuntar diferentes disciplinas para tener un éxito en la creación de interfaces. Muchísimas gracias por su atención. Me despido. Buenas tardes.